A las 11:04:14, el buque que había pasado 11 días completos dentro del perímetro defensivo del Abraham Lincoln dejó de existir. 2 torpedos, lanzados desde un helicóptero armado, bastaron para borrarlo del mar. Pero para entender por qué ese barco terminó hundido en ese instante preciso, hay que retroceder 6 horas, hasta el momento exacto en que Irán decidió mentirle a todo un grupo de portaaviones estadounidense. A las 5 de la madrugada, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó un ultimátum a través de los medios estatales, transmitidos simultáneamente en 3 idiomas. No era una advertencia ni una postura de negociación para presionar en una mesa de diálogo. Era un plazo cerrado. El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes debía terminar antes de las 11 de la mañana o Irán actuaría. 6 horas de cuenta regresiva. Washington lo leyó. El Abraham Lincoln lo leyó. Y 14 minutos después, toda la formación naval estaba en alerta máxima, con cada radar, cada oficial de armamento y cada operador de sonar mirando fijamente hacia el norte, hacia la costa iraní que llevaba meses disparando contra ese mismo grupo naval. Ahí está la trampa que se estaba tejiendo y que solo se entiende mirando hacia atrás. Mientras todo el mundo miraba al norte, la amenaza real llevaba 11 días quieta, flotando al sur, disfrazada de rutina. El buque de carga M. Arash llevaba 11 días anclado en el carril marítimo del sur, a poco más de una milla náutica del punto de patrulla del Abraham Lincoln. Bandera panameña, manifiesto que declaraba equipo agrícola, inspeccionado 2 veces por el equipo de aplicación del bloqueo, en el tercer día y en el séptimo, y aprobado en ambas ocasiones. Devuelto al agua por la propia gente de la formación. Sentado en la misma posición durante 11 días, mientras la guerra se desarrollaba encima y alrededor de él, y la atención de todo el grupo naval seguía clavada en la costa del norte. Nadie estaba mirando ese barco. Excepto una persona. La teniente comandante Amanda Cross llevaba 3 días observando al M. Arash sin que nadie se lo hubiera pedido. Todo comenzó cuando, revisando de forma rutinaria los documentos de registro del buque, como parte de un rastreo de inteligencia de señales, encontró algo que no lograba explicar. El registro panameño del barco había sido presentado exactamente el mismo día en que la Guardia Revolucionaria redactaba el ultimátum en Teherán. No un día antes, no una semana antes, el mismo día. Un buque de carga tramitando papeles en Ciudad de Panamá, en el instante exacto en que el liderazgo militar iraní preparaba el documento que pondría a toda una formación naval en alerta máxima mirando hacia el norte. Cross presentó su primer informe a las 9:14 de la mañana, 3 días antes de aquel amanecer. La respuesta llegó clasificando el hallazgo como actividad marítima comercial rutinaria, coherente con los patrones típicos del período de bloqueo, sin necesidad de acción adicional. Ella siguió mirando igual. Es esa sensación que muchos conocen bien, la de intuir que algo no encaja, aunque todos los demás digan que no hay nada que ver, y preguntarse si vale la pena insistir o simplemente dejarlo pasar. Al día siguiente revisó los registros de ambas inspecciones al buque. El equipo agrícola declarado en el manifiesto produce, cuando se carga en una bodega estándar, una distribución de peso centrada a la mitad del barco y en la parte alta del compartimento. Las mediciones de los inspectores, en las 2 visitas, mostraban algo distinto. Peso concentrado hacia la proa, en la parte baja de la bodega. Algo ahí dentro era más denso que el fertilizante, más pesado que el grano, y llevaba al menos 7 días en ese mismo lugar. Cross presentó su segundo informe a las 4:44 de la tarde. La respuesta indicó que la distribución de peso era compatible con maquinaria pesada, compatible con la categoría de equipo agrícola declarada, sin necesidad de acción adicional. Cross se quedó mirando esa respuesta durante un buen rato, y en lugar de resignarse, reunió todo lo que tenía sobre el M. Arash: el registro, los informes de inspección, el seguimiento por sistema de identificación automática y las señales captadas del equipo de comunicaciones del buque a lo largo de 11 días. Empezó a construir, por su cuenta, algo que nadie le había encargado. ¿Por qué un buque con una fecha de registro sospechosa y una distribución de peso anómala, que no se había movido en 11 días sobre un carril de navegación activo,
no estaba esperando un permiso portuario. Estaba esperando otra cosa. Y esa mañana, a las 5, Irán había anunciado cuál era esa otra cosa. El reloj del Centro de Información de Combate marcaba las 5:22 cuando Cross retomó el trabajo. Marcaba las 6 en punto cuando terminó el análisis de distribución de peso. El perfil de densidad de la bodega delantera coincidía con un sistema de armas oculto, no con carga agrícola. La distribución específica de masa correspondía al perfil de un lanzador de misiles en contenedor, cargado con 6 misiles antibuque Nur. 6 misiles, y el reloj marcando 4 horas con 59 minutos para las 11. Marcaba las 7:14 cuando terminó el análisis de señales. 11 días de recolección pasiva desde el equipo de comunicaciones del Arash, incluyendo 3 transmisiones cifradas en una frecuencia de la Guardia Revolucionaria que el buque no tenía ninguna razón legítima para usar. Transmisiones que habían sido archivadas sin acción alguna, porque las comunicaciones cifradas de buques civiles durante un bloqueo eran lo bastante comunes como para que el sistema automatizado las clasificara como rutina. A las 7:19, con 3 horas y 41 minutos restantes para el vencimiento, Cross presentó su tercer informe. Ya no era un reporte de rutina, era una evaluación de blanco. El Arash no era un buque de carga, era una plataforma de armas. Había sido posicionado dentro del perímetro defensivo de la formación 11 días antes de que se anunciara el ultimátum. Llevaba 6 misiles antibuque Nur en un lanzador oculto en la bodega de proa. Estaba a poco más de 1 milla náutica del casco del Abraham Lincoln. Y, según las transmisiones interceptadas en la frecuencia de la Guardia Revolucionaria, durante 11 días, el buque estaba siendo controlado desde una instalación de mando ubicada 140 kilómetros dentro del territorio iraní, activa desde la mañana en que se presentaron los documentos de registro. El informe llegó al contraalmirante Carver a las 7:31. Lo revisó durante 4 minutos y 11 segundos. Luego miró su pantalla táctica. El Arash en el rumbo sur, a poco más de 1 milla de distancia. Toda la arquitectura defensiva de la formación apuntando al norte. El reloj marcando las 7:35. 3 horas y 25 minutos para el vencimiento del plazo. Carver activó el canal con el equipo de abordaje a las 7:36 y 1 minuto después lo puso en espera. Porque abordar un buque a poco más de 1 milla del casco del Abraham Lincoln, bajo sospecha de armamento, 3 horas antes de un ultimátum anunciado públicamente, a la vista de cada satélite y cada activo de vigilancia que Irán y cualquier otro interesado tuvieran puestos sobre esa formación, le habría dicho a Irán que su tapadera había fracasado. Y si la tapadera fallaba, Irán podía abortar y reposicionarse, o escalar de inmediato desde una postura para la que la formación aún no estaba del todo preparada. Carver necesitaba que el Arash siguiera creyendo que seguía oculto. Necesitaba 3 horas. A las 7:38 llamó a Cross. «El buque se queda donde está», le dijo. «Usted lo vigila. Quiero cada señal que transmita en tiempo real. Y quiero la posición de esa instalación de mando afinada a 10 metros antes de las 10:30. Cross ya llevaba desde las 7:19 refinando esos datos. Durante las 3 horas siguientes, la formación hizo exactamente lo que parecía estar haciendo: prepararse para un ataque desde el norte. Cobertura de radar al máximo sobre el rumbo norte. Interceptores preposicionados sobre el eje de amenaza norte. El centro de información de combate corriendo escenarios de amenaza para lanzamientos de misiles costeros desde esa dirección. Todo real, todo necesario, y todo exactamente lo que Irán necesitaba ver para seguir creyendo que el Arash seguía sin ser detectado. El reloj marcó las 10, 1 hora, marcó las 10:30, 30 minutos. Cross transmitió la posición de la instalación de mando a las 10:31, con una precisión de 8 metros, destilando 11 días de recolección pasiva de señales en una sola coordenada. El reloj marcó las 10:45, 15 minutos. En el centro de información de combate, la pantalla táctica mostraba 2 escenas al mismo tiempo. El rumbo norte, con sus perfiles de amenaza definidos, y toda la postura defensiva de una formación esperando un golpe desde la costa.
y el rumbo sur, con un contacto inmóvil a poco más de una milla que llevaba 11 días en el mismo sitio y al que Carver llevaba vigilando desde las 7:31, mientras el resto de la formación miraba hacia el norte. El reloj marcó las 10:55. 5 minutos. A esa hora, con 31 segundos, Carver autorizó el despegue de un helicóptero armado hacia la posición del M-Arash, volando a máxima velocidad, con un tiempo estimado de llegada de 6 minutos con 14 segundos. Y entonces, el M-Arash abrió fuego a las 10:58. No a las 11. No cuando venciera el plazo. 2 minutos antes del instante en que la atención de la formación estaría más completamente fija en un reloj contando hacia las 11, sobre un rumbo norte limpio, sobre una amenaza que nunca se materializó y sobre el estado mental particular de personas que llevan 6 horas en alerta máxima y están a 2 minutos de descubrir si el ultimátum era real o no. 6 misiles Nur salieron de la bodega de proa de un buque que los propios inspectores de la formación habían aprobado 2 veces. Desde una milla náutica, dentro del rango mínimo de interceptación de cada sistema del barco, solo el cañón de defensa cercana podía responder. Adquirió el primer contacto en 1 segundo y 3 décimas. Disparó, destruyó, se reajustó. Adquirió el segundo. Destruido. Tercer contacto. El cañón siguiendo un blanco rasante al ras del agua, a poco más de una milla, con 7 segundos de vuelo restantes. La solución de tiro era limpia. El proyectil salió disparado justo cuando el misil ejecutaba una corrección terminal de 1 grado y 4 décimas, a 6 décimas de milla náutica de distancia. Ese tercer misil impactó el casco del Abraham Lincoln por encima de la línea de flotación, en la cuaderna 31, a las 10 horas, 58 minutos y 17 segundos. La ojiva detonó contra el revestimiento exterior y se propagó hacia adentro a través de 2 compartimentos. Fuego en el espacio de sistemas secundarios de la segunda cubierta. 11 tripulantes heridos. El barco se sacudió entero. Y el cañón, mientras tanto, ya estaba sobre el cuarto contacto. Destruido. Quinto. Destruido. Sexto contacto en curso. Fue entonces cuando el radar de adquisición del cañón fue alcanzado por un fragmento de los escombros de la tercera detonación, a las 10 horas, 58 minutos y 19 segundos, apenas 2 segundos después del impacto. El patrón de fragmentación viajó hacia afuera y golpeó el sensor justo en el momento en que se reajustaba sobre el sexto contacto. El radar quedó fuera de servicio durante 3 segundos con 1 décima. 3 segundos y 1 décima, a poco más de una milla, frente a un misil rasante, no es una situación de la que se pueda recuperar el control. El sexto misil impactó bajo la línea de flotación, en la cuaderna 19, a las 10 horas 58 minutos y 22 segundos. La ojiva detonó contra el casco bajo el agua. El agua comenzó a entrar en el compartimento de proa. No fue una brecha catastrófica. El blindaje contuvo la detonación a una penetración de 40 centímetros. Pero 40 centímetros de casco abierto bajo el agua no es poca cosa. Los equipos de control de daños se movieron antes incluso de que terminara de asentarse la onda del segundo impacto y controlaron la inundación en 11 minutos y 44 segundos. 2 impactos, fuego en la segunda cubierta, inundación en el compartimento de proa, 11 heridos por el primer impacto, 6 más por el segundo, 17 en total, 3 en estado grave. El Abraham Lincoln quedó dañado, pero el Abraham Lincoln siguió operativo. El radar del cañón volvió a funcionar en el mismo segundo del segundo impacto. Los 6 misiles ya habían sido disparados. El M-Arash había agotado toda su carga en 22 segundos y de nuevo era en apariencia solo un buque de carga. Sin armas visibles, sin lanzador activo, la bodega de proa sellada, la bandera panameña todavía ondeando. El helicóptero llegó a la posición del M-Arash a las 11 horas con 4 minutos y 14 segundos, exactamente 6 minutos y 14 segundos después de que Carver la autorizara. Llevaba 4 minutos en vuelo cuando se dispararon los misiles. El primer torpedo entró al agua a las 11 horas con 4 minutos y 31 segundos. El segundo, 8 segundos después.
y el buque que había pasado 11 días completos dentro del perímetro defensivo del Abraham Lincoln dejó de existir a las 11 horas con 4 minutos y 44 segundos. A las 11 en punto venció el plazo. El reloj del Centro de Información de Combate marcó las 11 y el rumbo norte seguía limpio. El ataque que Irán había prometido durante 6 horas desde el norte nunca llegó por ahí. Había llegado desde el sur, a las 10:58, desde dentro del propio perímetro, desde un buque que la gente de la formación había inspeccionado y aprobado con sus propias manos. En el espacio de inteligencia, Cross releyó la entrada de su bitácora. Tercer informe presentado a las 7:19. Carver lo había leído a las 7:31. El buque fue destruido a las 11:04. Se quedó mirando esas horas durante un largo rato, pensando en su primer informe, el que había presentado 3 días antes, a las 9:14 de la mañana, y que había sido archivado como rutina. La instalación de mando de la Guardia Revolucionaria que había estado transmitiendo al Meharaj durante 11 días, con su posición afinada a 8 metros gracias a la recolección pasiva de Cross, recibió 8 misiles de crucero a las 11:09. Dejó de existir a las 11:51. Irán había fijado un plazo a las 5 de la madrugada, pero ese plazo nunca fue el arma. Fue el dedo que señalaba en la dirección equivocada. 6 horas de alerta máxima mirando al norte, 6 horas con cada mirada de la formación clavada en la costa que llevaba meses disparando. 6 horas de escenarios de amenaza calculados para un ataque que siempre había venido de ese mismo rumbo. Y el golpe real llegó desde dentro del perímetro, de un buque colocado ahí 11 días antes de que existiera siquiera el ultimátum, inspeccionado 2 veces, aprobado 2 veces y vigilado únicamente por una oficial de inteligencia que notó una fecha de registro fuera de lugar 3 días antes y jamás dejó de mirar. Es difícil no preguntarse cuántas advertencias como esa se pierden todos los días en cualquier sistema, humano o militar, simplemente porque llegan envueltas en la palabra rutina. Y también es difícil no preguntarse qué habría pasado si esa reportante, cansada de que le dijeran 2 veces que no había nada que ver, simplemente hubiera dejado de mirar. 2 impactos, 17 heridos y un portaaviones que contra todo pronóstico seguía en su puesto a las 11:09 cuando los misiles de crucero salieron rumbo a Irán. Y a las 11 en punto, el instante exacto en que vencía el ultimátum de la Guardia Revolucionaria, el rumbo norte seguía limpio. El ataque que Irán había prometido durante 6 horas desde el norte nunca llegó por ahí. Ya había ocurrido y ya había sido respondido.